Vamos a dar comienzo a la grabación para que después aquel que no pueda participar la pueda escuchar. Voy a dar una presentación muy formal, muchos la conocen ya del año pasado, pero otros no, como la nueva corte, a nuestra disertante de hoy. Ella es la doctora Úrsula Basset, es abogada, doctora en ciencias jurídicas y profesora universitaria en grado, como también en posgrado. Integra el comité directivo de la Academia Internacional para el Estudio de la Jurisprudencia de la Familia y la Asociación Argentina de Derecho Comparado, vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho de Familia y secretaría general de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia, y obviamente también autora y coautora de varios libros y publicaciones. Para nosotros es un gran placer y honor, Úrsula, como siempre, tenerte acá y poder compartir este espacio de aprendizaje. Así que bueno, sin robar más tiempo, te paso la palabra y estamos acá para cualquier cosa a disposición. Gracias. No, muchas gracias, gracias por la recepción. Efectivamente, el año pasado estábamos ahí hablando a medida que ustedes se iban conectando, que había tenido una salida un poco abrupta de la reunión, porque estábamos con unos temas de urgencia. Una de las cosas que a esta altura nosotros pudimos ir viendo a lo largo del año en los distintos foros internacionales en los cuales se discuten temas de violencia es que hay un gran ausente en temas de violencia, que generalmente son las víctimas que son niños o las víctimas que son personas con discapacidad, que el tema de la violencia tiene, si se quiere, una atención en un destinatario prácticamente único, que es la mujer, que parece ser como el foco de atención. Pero yo digo la mujer, estoy diciendo mal, porque verdaderamente debería decir que es el género, la violencia de género, porque en el derecho internacional, cada vez que nosotros hemos intentado hablar de violencia basada en el sexo o violencia contra la mujer, la batalla es extraordinaria, es decir, no se puede nombrar a la mujer en el derecho internacional, no se puede hablar de la violencia singularizada a causa de el hecho de ser mujer. Solamente se puede hablar de género, de la violencia de género, que como ustedes saben es un término que se refiere a la proyección social del sexo y que involucra elecciones y otras cuestiones que son sumamente complejas. Y en virtud de eso, eh, la verdad es que nos hemos dado cuenta de la orfandad que el derecho internacional ofrece para dar respuesta a la violencia. Nos da una tristeza enorme tener que decirles que la violencia se aborda en términos sesgados en la esfera internacional, lo cual más parece que el compromiso tiene que ver con la promoción de una determinada agenda estratégica o de una prioridad en materia de ideas que en la preocupación por víctimas reales, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás había una tensión mayor. En la esfera internacional, como ustedes saben, está la DEDAW, la Declaración contra todas las formas contra la violencia de la mujer, que no es un tratado propiamente, que no es una declaración, no tiene la virtualidad de un tratado, y hay una cantidad de mandatos especiales contra la violencia. Uno de ellos es especialmente el de Rema Salem, que nosotros seguimos, que hace poco hizo un mandato, hizo un informe muy importante sobre la maternidad subrogada, que considera una nueva forma de esclavitud y una forma de violencia, pero que ha sido muy separada en el derecho internacional, o sea, muy poco atendida. Y luego hay algunos otros mandatos especiales que tienen informes periódicos sobre temas de violencia. Pero bueno, la violencia es además un tema teórico. Si ustedes me permiten, 2 minutitos, que alguien se olvidó, 2 minutos antes de que empezáramos la reunión, yo estaba en otra reunión, por eso también me demoré, y alguien se olvidó unos papeles importantes acá, así que rapidito los bajo por el ascensor y enseguida vuelvo, ¿eh? 2 minutitos, así ya vamos de lleno a la clase. Está bien, Úrsula, ningún problema. Aprovechamos si quieren este momentito para ver si hay alguna consulta que quisieran hacer de las asignaturas que están abiertas o del aula. Sabemos que hay dos cortes en este momento presentes, pero bueno, quizás quieren aprovechar estos poquitos minutos, ¿sí?
También me parece importante, especialmente para los alumnos de primer año de la especialización, que está presente también el doctor Follo, profesor de materias tanto de la especialización como de la maestría, y por supuesto la doctora Dolores de Mir, que acaba de hablar. Entonces estamos bien acompañados en esta tarde. Bueno, un gusto, un gusto. Recuerden de mantener las cámaras prendidas, ¿sí? Para que la doctora Basset, si quiere hacerles alguna consulta, también pueda encontrar sus interlocutores, de la manera más presencial, ¿eh? Bueno, no sé si tienen alguna duda que consultar, algo en particular. Profe, Sí, ¿se me hola, ¿qué escucha? tal? Sí, Paula. Buenas, bueno, es que no sabía si el micrófono de los auriculares funcionaba bien. Bueno, ahí seguimos. Sí, Bueno, ustedes Úrsula, deberían estar viendo el PowerPoint, pero yo por alguna... ahí, Sí, ahí está. Ahora sí, Úrsula. bueno, ahí está. Eso, impecable. Bueno, muchas gracias. Ahora los puedo ver también yo a ustedes, porque ahora veo el PowerPoint, pero ahí está. Ahora tengo todo. Los veo a ustedes y veo el PowerPoint. Bueno, básicamente nosotros hace unos años empezamos con proyectos de investigación sobre temas de violencia, en parte con la doctora Bolson, con la doctora Vicente. Empezamos a estudiar el fenómeno de la violencia, después se sucedieron distintos proyectos de investigación sobre la temática, pero quizás lo más impactante que nos sucedió investigando la violencia es justamente lo sesgado que a veces resultaba el abordaje y lo inquietante que a nosotros nos parecía la forma de abordar la violencia em, a través de, digamos, los distintos abordajes teóricos de la violencia que nos parecían sumamente sesgados y nos tenían en ese sentido sumidos en una gran inquietud. Sobre la base de estos estudios que nosotros hicimos y la experiencia que en este último año hemos tenido sobre la esfera internacional, ¿no? Y cómo la esfera internacional se refiere al tema de la violencia, bueno, básicamente hemos visto con cada vez mayor conciencia la idea de que ese abordaje es un abordaje que muy difícilmente produzca resultados favorables. O sea, lo primero que nosotros vimos, hicimos un proyecto de ley al respecto, es que es muy impresionante que solamente un actor de la vida social tenga una ley de violencia propia, que es la mujer. En la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben muy bien, está la ley de violencia contra las personas mayores, pero sin embargo quizás los más vulnerables a la violencia son los niños y sin embargo no hay ninguna ley específica que proteja a los niños, salvo en el marco de las relaciones familiares, en donde protege a todas las víctimas de las relaciones familiares y primariamente a las mujeres, sobre todo por el protocolo de abordaje que tiene la CABA, ¿no? Que muchas veces se replica en el interior del país, en donde el sesgo es presuponiendo que la violencia tiene su origen, como dice la Convención de Belém do Pará, en una estructura patriarcal opresiva. Entonces la respuesta es volver a inclinar la cancha a favor de la mujer para deshacer esa cultura opresiva patriarcal que llevaría invariablemente a la violencia. Hace muy poquito me tocó también tomar examen en uno de los consejos de la magistratura del país y me impresiona que está tan naturalizado ese abordaje de la violencia que es el único. Es decir, el único caso la única forma de interpretar la violencia es ese desequilibrio implícitamente estructural que la estaría causando, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hacemos, digamos, compulsamos la violencia, hoy me tomé el trabajo para la clase de hoy, no cargué de fotos el PowerPoint, pero sí se los voy a contar. Me tomé el trabajo hoy de ver literatura internacional en los últimos 2 años publicada sobre la violencia. Básicamente el grueso parte de este mismo abordaje de la teoría crítica, es decir, de la idea de que la violencia surge de formas de opresión social,
de un patrón dominante, de una clase que que es hegemónica y que tiene privilegios, o una clase que es oprimida y que tiene que encontrar formas de liberación. Y entonces esa desigualdad, eh, esa inequidad social, bueno, eso es lo que causa la violencia. Ahora, cuando nosotros vamos a los estudios teóricos acerca de la violencia, lo que encontramos es que los metaestudios, es decir, aquellos que recaban, hacen un rastrillaje de todos los estudios publicados sobre las causas y consecuencias de la violencia, entienden que no hay ninguna evidencia que pueda demostrar o que pueda conectar adecuadamente la noción de patriarcado o de opresión sistémica con las causas de la violencia, salvo en casos muy puntuales y no siempre difundidos, ¿no? Que la noción del patriarcado no tiene constatación histórica es algo que en el ámbito científico está esclarecido a esta altura, y que el patriarcado es la causa de la opresión y que la opresión es la causa de la violencia, solo se da en casos muy puntuales, especialmente en los casos de violencia perversa. Entonces, este abordaje de modelo único que propone en general el derecho internacional y el derecho interno es un abordaje que está probablemente llamado a provocar distorsiones, en lugar de provocar un diagnóstico diferencial de la violencia que permita un abordaje ajustado al tipo de violencia del que se trata. Ese es más o menos el argumento de toda la presentación. Eh, A ver, acá no sé por qué aparecía yo ahí, no sé qué está pasando, pero bueno, ahí estoy yo en una foto, no sé por qué. Este, este es Byung-Chul Han, y Byung-Chul Han tiene un libro que se llama Topología de la Violencia, que se publicó en español en Herder en 2016, y esta publicación de Byung-Chul Han encuadra la violencia como lo contrario del amor. Él dice que la violencia son intentos de neutralizar la otredad del otro, es decir, el otro, la otra persona en tanto que distinto de mí, ¿no? El amor en ese sentido sería, como dice San Agustín, amo ut sis, amo que seas como tengas que ser, mientras que la violencia es que no seas como tengas que ser, sino que no existas en tanto que diferente que yo. Em, la formulación de San Agustín, puesta en otros términos, sería, pues no amas en él lo que es, sino lo que quieres que sea. No tiene que haber el afán de dominio para que haya amor. Es decir, uno tiene que amar al otro porque es otro y no amarlo en tanto que se pueda subsumir en mí. Y en ese sentido, él habla de la violencia como una crisis de otredad, es decir, una dificultad de reconocer al otro, ¿no? Y él habla entonces de él dice que la macrofísica de la violencia se despliega en una relación de tensión entre el ego y el otro, entre el yo y el que es distinto de mí, entre el amigo y el enemigo, entre el exterior, el interior y el exterior, ¿no? Muchas veces es un estado de indiferenciación entre el agresor y la persona agredida. La negatividad del otro resulta constitutiva para la violencia, o sea, el otro tiene que ser negado. Por eso es que se le niegan sus amistades, se le niegan sus vínculos, se le niegan sus intereses, se le niega la posibilidad de hablar su pensamiento a través del miedo y a través de la gestualidad, ¿no? La violencia se manifiesta como una influencia exterior que ataca y me roba la libertad, dice él. La violencia roba a sus víctimas toda posibilidad de actuación. El espacio de actuación de la víctima se reduce a cero. El poder del ego genera la sumisión del otro, el otro renuncia a su otredad, a su diferencia, la cual supone una inquietud, una amenaza para el yo. Y mediante el poder, el yo se prolonga en el otro, es decir, de alguna manera el otro desaparece y se incorpora, ¿no? La violencia, a diferencia del poder, no es una expresión relacional. En el poder yo intento convencer al otro, como en la democracia, como en general en las elecciones o en cualquier ámbito, se intenta convencer, se necesita del otro para someterlo, para que adhiera al proyecto, para lo que sea, pero es necesario el otro en el poder. En cambio, en la violencia no, la violencia se trata de sistemáticamente ir aniquilando al otro, ¿no?
Por eso es que es lo contrario del amor, ¿no? Ahí está el libro Topología de la Violencia de Byung-Chul Han. Y otro libro que yo ahí les quería mostrar era La muerte del prójimo de Luigi Soggia, ¿no? Que también es muy, muy interesante y que va en la misma dirección. Bueno, en el medio de todo esto aparecen algunas reflexiones adicionales, ¿no? Una de las cosas que aparece es el tema de la agresión y la violencia, la diferencia entre la agresión y la violencia. En nuestra sociedad em, hay una condena de la agresión, una condena que ya venía siendo estudiada hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, y esa condena tenía que ver con que todo lo agresivo en sí mismo es negativo, ¿no? En el sentido de que no hay que agredir, no hay que contestar, por eso ustedes recordarán, uy, tengo que poner a cargar la computadora. Ustedes recordarán esa idea de que generación frágil, ese libro que se llama Generación Frágil, ¿no? Una generación que se rompe, que no es capaz de soportar la contradicción, que no es capaz de soportar climas adversos. Entonces, bueno, un poco esa problematización de no tolerar ningún tipo de agresión, ¿no? De vivir en un mundo que sea rodeado de algodones, ¿no? Bueno, ¿es buena o mala la agresión, ¿no? La agresión es lo mismo que la violencia. ¿Cómo tenemos que definir la violencia? ¿Hay una violencia buena o todas las violencias son malas por definición? ¿Cuál es el sentido de la violencia necesaria para el cumplimiento de la ley? Que es otra pregunta, ¿no? Porque nosotros decimos monopolio de la violencia, el Estado tiene el monopolio de la violencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y acá tenemos a Konrad Lorenz, que creo que habíamos podido en algún momento mencionar, no sé si la vez pasada llegamos a hacerlo. Konrad Lorenz tiene este libro maravilloso que se llama On Aggression, sobre la agresión. En realidad, em, ahora no me sale el título en alemán, pero es muy interesante este libro porque este libro es su tesis doctoral que él escribió en un campo de concentración. Él había sido capturado por los nacionalsocialistas y en un campo de concentración hizo sus anotaciones para escribir la tesis doctoral. Em, Él dice, nosotros, y ahí lo tenemos con los patos ánsares, él tenía un montón de patos ánsares que vivían con él en la casa porque estudiaba la ciencia de la disciplina de la etología, que es las costumbres de los animales, ¿no? Y en las costumbres de los animales aprendía cosas que servían para el ser humano, em, porque, bueno, por las cosas que nosotros compartimos. Bueno, nosotros encontramos que perdón, la agresión, lejos de ser diabólica o destructiva, que es lo que plantea el principio clásico del psicoanálisis, realmente es una parte esencial de la preservación de la vida, ¿no? Y de la organización de los instintos ordenados a preservarla. Y esto tiene que ver porque esa agresión es lo que nos permite resistir los ataques o las circunstancias adversas y nos permite ponernos de pie. Acá está. Zur Naturgeschichte der Aggression, das sogenannte Böse. O sea, la historia natural de la agresión, el así llamado mal, ¿no? Por eso es en español que se llama la agresión, el pretendido mal. Creo que la traducción en español es así. Se tradujo en no sé cuántos idiomas este libro. Bueno, desde la perspectiva animal, la agresión es interespecífica y asegura la supervivencia, ¿no? En general, la agresión interespecífica asegura la supervivencia. En líneas generales, lo que sucede es que la agresión se produce entre los machos para distinguir cuál es el que mejor puede fecundar a las hembras. Entonces, el que triunfa generalmente no mata al otro, sino que lo humilla. O sea, la agresión es para humillar y para que los demás se sometan al macho más importante, ¿no? Y entonces de ahí que el beneficio de la agresión es que selecciona y somete y estructura la sociedad dentro de los animales para establecer quién tiene liderazgo dentro de esa sociedad, ¿no? En los seres humanos no se da mucho de esa manera. em, la cosa se da distinta, ¿no? Acá está un libro muy interesante que esto en realidad es
un capítulo dentro de un libro. El libro es este que está acá citado, Bogerts Bernhard, Where Does Violence Come From?, que es un libro de 2021, o sea, relativamente reciente, y que es uno de los dos libros que acá un poco también recopilamos, que tiene un metaestudio sobre las causas de la violencia, ¿no? Dice, en un estudio tratando de descubrir la mentalidad de grupos enteros de personas que ven afectada su habilidad de sobrevivir en el curso de la evolución, em, varias posibilidades de interacción con el propio grupo y con grupos extraños en torno a lo largo de miles de generaciones, bajo condiciones de vida en los primeros periodos de la humanidad, se simularon por medio de programas de computación usando métodos analíticos de la teoría del juego, ¿no? Y se mostró que los que tenían mayor posibilidad de supervivencia eran aquellos que mostraban la actitud más próxima, digamos, más dispuesta a la guerra hacia los grupos extraños, combinada con la más pronunciada cohesión entre los propios. Es decir, que el camino de la supervivencia es cerrarse a proteger protegerse entre los propios, todo lo contrario de lo que hacen los políticos, ¿no? Cerrarse a protegerse entre los propios y combatir los ajenos, ¿no? Bueno, lo contrario, cuando uno se autodestruye, cuando uno no, es lo que decía, por eso acá también está citado el Martín Fierro, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan una unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera, ¿no? Decía el Martín Fierro, ¿no? Pero bueno, entonces ahí aparece otra idea, que es que algunas veces la estructura de la violencia configura un nos que abarca, que conglomera, que hacen como un conglomerado del yo. O sea, un yo que es extendido al grupo familiar o que es extendido al grupo social y que entonces se proyecta hacia el otro como el agresor, pero hacia adentro es capaz de protegerse y de no ser agresivo, ¿no? Eso lo vemos muy frecuentemente, alguno habrá visto alguna de las series esas de mafiosos, en donde los mafiosos son tiernos padres de familia, pero cuando salen de la casa son capaces de matar sin piedad a cualquiera, ¿no? Es un poquito ese patrón de conducta, ¿no? Y acá lo tenemos a Slavoj Žižek, que ustedes conocen, en violencia, otra vez tematizando el tema de la violencia y la otredad. Él dice: algo que nunca deja de sorprender a la conciencia ética e ingenua es cómo la misma gente que comete terribles actos de violencia contra sus enemigos puede desplegar una cálida humanidad y una sincera preocupación por los miembros de su propio grupo. Esto es de un libro de Paidós que se llama Sobre la violencia, de 2008, o sea, traducido por Paidós, ¿no? Cuando Freud y Lacan insisten en la naturaleza problemática del imperativo básico judeocristiano, ama a tu prójimo, señalan la cuestión mucho más potente de la incompatibilidad del prójimo con la dimensión de universalidad, dice él, en el sentido de que si yo elijo, si yo tengo en la mente un grupo en el que en el sentido de que es el cercano, el que tengo que amar. El problema es que él dice, se supone que el presupuesto de la eliminación de la violencia es que no tiene restricción el cuidado del otro más allá del prójimo. Obviamente es una mala interpretación del mandato cristiano, pero el mensaje que él quiere transmitir es esa idea de que se trata también de trascender el nos y entender la universalidad, que también surge del cristianismo, para entender esa cuestión. Pues la agresión es cualquier conducta que persigue dañar a otro, abarca conductas defensivas y reactivas, es decir, si yo soy atacado, entonces me defiendo, y también violencias que son defensivas, por ejemplo, si uno va a ser invadido o si uno teme que de alguna manera pueda ser atacado, entonces por ahí ataca antes para defenderse, ¿no? En cambio, la violencia no, la violencia es verdad, es un comportamiento agresivo, pero no es ni defensivo ni reactivo, o sea, no está justificado. Es un deseo intencional, hay una intención respecto de la víctima de dañarla para ejercer poder, un poder de supresión, es decir, un poder de asimilación, es decir, un poder que en definitiva es fagocitario, que se termina comiendo al otro, hasta el punto de la muerte, es decir, el extremo de la violencia es la muerte. Puede empezar primero em, con sumisión verbal,
Después puede haber sumisión con gestos físicos, de amenaza, de violencia ambiental, de daño físico, y puede desencadenarse en la muerte, ¿no? Esto surge de un libro de Rafael Javier y otros que se llama Comprendiendo la violencia doméstica, ¿no? Y Marie-France Irigoyen, en El abuso moral, dice que la violencia es una forma matizada de querer matar al otro, ¿no? O sea, muy duro. En El acoso moral, que es un libro que ustedes seguramente ya vieron, que se publicó en español en Argentina, también por Paidós, dice, llama a la microagresión como un camino preliminar, ¿no? Y entonces dice, a menudo se niega o se quita la importancia a la violencia perversa en la pareja y se la reduce a una mera relación de dominación. Una de las simplificaciones psicoanalíticas consiste en hacer de la víctima cómplice, el cómplice o incluso el responsable del intercambio perverso. Esto supone negar la dimensión de influencia o el dominio que paraliza y que le impide defenderse, y supone negar la violencia de los ataques y la gravedad de la repercusión psicológica del acoso que se ejerce sobre ella. Las agresiones son sutiles, no dejan un rastro tangible, y los testigos tienden a interpretarla como simples aspectos de una relación conflictiva o apasionada entre dos personas de carácter, cuando en realidad constituyen un intento violento y a veces exitoso de destrucción moral e incluso física, ¿no? Em, una buena noticia. Yo espero no estar tratando temas que ustedes ya hayan analizado en otros ámbitos y que yo a lo mejor esté siendo reiterativa o aburrida, ¿eh? No, Dolores, haceme no. que No, Úrsula, al contrario, mirá, justamente quienes están en la primera corte estamos cursando la materia Bases Antropológicas, Filosóficas y Éticas, y el martes pasado estuvo dando clase la doctora Paola del Bosco, bien. y un poco lo que ella mostró son cómo son los movimientos pasionales, ¿no? Y habló mucho de la irascibilidad, que en cierta medida está muy relacionado con esta terminología de agresión que estabas mencionando. Así que me parece que Ah, está bueno, entonces hay una continuidad más que en línea. La mirada de ella es más filosófica, la mirada tuya es bien medio del lado estadística. Bueno, derecho. la mía es rara, Muy va. No súper entra. interdisciplinar, así que un placer. Bueno, menos mal. Bueno, una buena noticia es que el ser humano ha reducido, si ustedes miran a lo largo del tiempo y tomamos como parámetro las tasas de homicidio en Europa, en donde más o menos se puede contabilizar, porque acá en América Latina no podríamos hacerlo, las tasas de homicidio han bajado drásticamente. Si nosotros miramos los Países Bajos, estos Países Bajos, Bélgica, Escandinavia, Italia, Alemania, Suiza e Inglaterra, ¿no? Los datos están tomados del estudio que ustedes están viendo ahí. Em, que las tasas de homicidios hayan bajado no quiere decir que eh, la naturaleza violenta o la tendencia hacia la violencia que tiene el ser humano haya desaparecido. Em, Después de la pandemia, como ustedes saben, nos encontramos en un mundo que tiene más de 40 guerras simultáneas en este momento. Y posiblemente la pandemia tenga mucho que ver. Posiblemente la pandemia tenga muchísimo que ver con esa necesidad de agredir, ¿no? De agredir al cercano, y de esa nueva militarización y presencia de fenómenos violentos en la vida social. Nosotros a veces miramos los homicidios y miramos las tasas de homicidio y nos asustamos y todo lo demás, pero si miramos en perspectiva, el hombre se ha vuelto más civilizado en muchas cuestiones, y eso quizás es un buen dato a tener en cuenta, ¿no? Em, Hannah Arendt, en un libro muy interesante que vale la pena leer, que se llama On Violence, precisamente, dice que la violencia muchas veces nace de la rabia, que la violencia muchas veces nazca de la rabia, es un lugar común, dice ella. Y la rabia de veras puede ser irracional y patológica, pero así puede ser cualquier otra pasión humana, como seguramente habrán visto con Paula del Bosco, ¿no? O sea, esas pasiones humanas no son malas en sí mismas, sino son malas cuando se desbordan, cuando no tienen contención, cuando no están ordenadas, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, no es posible crear condiciones bajo las cuales
es sin lugar a dudas posible crear condiciones bajo las cuales los hombres estén tan deshumanizados como los campos de concentración, de tortura y de hambre, pero eso no significa que se conviertan se conviertan se animalicen, es decir, se conviertan más en condiciones animales, sino más bien muchas veces sucede que pierden toda posibilidad de enojarse. Es decir, que un rasgo de deshumanización es que pierden la posibilidad de indignarse bajo condiciones de vida que son claramente inhumanas, ¿no? Y esa ausencia conspicua de la falta de posibilidad de enojarse, donde la sumisión es tal y la desesperanza es tal, es quizás el signo más claro de deshumanización. Entonces dice, la rabia, cuando todavía hay resistencia a la violencia, es porque todavía hay un signo de rebeldía frente a la agresión que mantiene al ser humano en su dignidad vivo. Y cuando eso se pierde, ya no queda más nada. Y nosotros también lo vemos ahí, a un cierto punto en que eh, hay una desaparición, o sea, cuando en los ciclos de violencia perversa se ve como la víctima poco a poco va desapareciendo, ¿no? Se va consumiendo en el circuito de violencia. Habrán visto, no sé si las vieron, pero son dos cosas fantásticas, dos películas fantásticas para ver. En realidad, una es una ópera, o la otra es una película. La primera es Michael Kohlhaas, que es un cuento de Heinrich von Kleist, en realidad, que está llevado a la pantalla con unos actores fabulosos. Fíjense que está Mads Mikkelsen, Bruno Ganz, o sea, son unos unos actores fenomenales. Michael Kohlhaas, si no lo vieron, es un tipo que padece muchas injusticias. O sea, en realidad el rey primero le confisca las tierras, después él reclama porque es injusto, entonces el rey toma medidas más drásticas, entonces él reclama y entonces lo llevan, termina en la cárcel. Y cuando lo liberan de la cárcel, la virulencia interior es tal que se genera un ciclón de destrucción, es decir, Michael Kohlhaas termina arrasando todo, ¿no es cierto? De la ira de la sumatoria de injusticias, ¿no? Y esto tiene que ver con una concepción en la cual la injusticia o la percepción de la injusticia sobre todo cuando hay casi una burla en el grado de injusticia, por ejemplo, con la corrupción. Bueno, nosotros tenemos que traer otra película, nosotros tenemos que traer la película argentina. ¿Cómo se llama la película esa con Ricardo Darín? Em, Argento, ¿no? no, con Ricardo El Darín, secreto una de más Ah, vieja. sí. No, Eh, la que tiene el tipo, los distintos supuestos en los sí, cuales se sí. enojan hasta estallar por La gente injusticias. que se Relatos salvajes. desbordan. Relatos Relatos salvajes. salvajes. Tendría que haber traído Relatos salvajes en lugar de Michel Kohlhaas. Y la otra es una ópera de Benjamin Britten, que es Billy Budd. Y Billy Budd es un marinero al que le endilgan un asesinato. Él no cometió el asesinato, pero sobre la base de esa acusación falsa se entreteje una trama en la cual la injusticia es cada vez más palmaria y termina convirtiéndose casi como si fuera una profecía autocumplida, termina convirtiéndose en aquello de lo que es, de lo que es acusado, ¿no? Em, la injusticia genera violencia. La injusticia cuando no tiene respuesta genera violencia. Uno de los hechos vinculados con la violencia y que muchas veces aparece como propulsor de la violencia y que no tiene que ver con estructuras opresivas, ni con patriarcado, ni con nada, estamos un poco haciendo como un paneo de todas estas cuestiones que se entreveran con la violencia, es la irracionalidad y la impotencia. Una de las cosas que está descubierta a esta altura es que en los hombres, y otra vez no tiene nada que ver con el patriarcado, está menos desarrollada el área de Broca que en las mujeres. El área de Broca es la zona del lenguaje. La mujer normalmente puede expresar sentimientos, emociones, cuestiones que percibe, las puede expresar con mejor competencia que la que tiene el hombre. El hombre, generalmente, muy común en una discusión, se queda sin palabras porque se le juntan los sentimientos, no sabe discernirlos, no sabe ponerlos en palabras
y generalmente termina o en gritos o en violencia, porque justamente esa incapacidad para poder expresarse es lo que muchas veces termina derivando, como vimos en la impotencia frente a la injusticia o en la impotencia de Michael Kohlhaas o de Billy Budd, la violencia frente a la injusticia, bueno, es esa misma sensación de impotencia, de no poder expresar, de no poder defenderse, de no poder sostener. Y eso todavía se acentúa más en personas de clase media-baja. Es decir, cuando hay menos formación teórica, cuando hay menos acceso al lenguaje, menos acceso a la cultura para poder sublimar el razonamiento, el pensamiento sobre los distintos aspectos de la vida, bueno, muchos de esos casos hay una mayor propensión a la violencia simplemente porque hay una falta de herramientas de abordaje del conflicto que surgen precisamente de la educación. Bueno, y después está las violencias que tienen que ver con orígenes, están también las violencias que tienen que ver con un culto de la violencia, ¿no? Yo aquí me refiero a cuestiones más bien políticas y sociales, ¿no? De presentación del culto del fuerte, pero nosotros lo sabemos que en ciertos ámbitos, especialmente en el ámbito de las pandillas y sobre todo en algún tipo de juventud que nosotros también tenemos en nuestro país, hay un culto de la violencia muy marcado en el sentido de que el exitoso es aquel que prueba su fuerza matando a una persona para ingresar a la pandilla, o robándole a alguien para ingresar a la pandilla, o haciendo algún acto de daño para demostrar su capacidad de sangre fría, ¿no? O que se muestra en las redes con armas, o que se muestra en las redes habiendo cometido delitos, ¿no? Esa idea es una idea de proponer un modelo social de violencia en nichos sociales, en los cuales, en las cuales esa violencia se transforma en un culto, ¿no? Bueno, acá tenemos un fragmento del libro sobre el poder de Bertrand de Jouvenel, que dice: estos reyes murieron no por su tiranía, sino por su debilidad. Los pueblos erigen el cadalso no como un castigo moral del despotismo, sino como una sanción biológica de la impotencia, ¿no? Jamás se rebelan contra un poder que los oprime y pisotea, se teme su ferocidad. Eso lo podemos pensar también en algunos gobiernos de Argentina, ¿no? En donde lo que reina es el miedo, ténganme un poquito de miedo, ¿no? Alguna vez escuchamos decir, que es preciso abandonar la idea de que la revolución encarna la reacción del espíritu de libertad contra el poder opresor. En realidad no se puede citar ni una sola revolución que haya derrocado un verdadero déspota. Pero dice, el verdadero déspota en realidad lo que genera es un culto del poder. Entonces nadie quiere rebelarse al poder, sino que lo que existe es miedo y sumisión, ¿no? Bueno, la fuerza y la violencia em, son formas de control social y de persuasión que tienen un amplio apoyo popular, ¿no? Esto decía Hannah Arendt otra vez en su libro sobre la violencia, ¿no? Espérenme que ahí no estoy pudiendo verlo. En su libro, no, acá no, en la Comisión Nacional sobre las Causas y Prevenciones de la Violencia, ¿no? De 1969. Em, y es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, pensando en los movimientos estudiantiles de 1968, o movimientos de protesta social en donde en realidad hay una exacerbación grupal o colectiva hacia la violencia. Y uno advierte que cuanto más violentas sean las personas, tanto más sumisión generan y tanto más temor da oponerse a ese movimiento violento, ¿no? Eso lo vemos muchas veces, son fenómenos de las redes sociales, pero también, o sea, lo vimos con lo que nosotros llamamos también cultura woke, ¿no? Que opinar contra y que desemboca por ahí en cuestiones trágicas como el asesinato de Charlie Kirk, ¿no? Aparecen esos fenómenos en los cuales uno tiene que ser violento para estar adentro del grupo, ¿no? Lo mismo que decíamos de las pandillas. Pero esto aparece en ámbitos académicos, en donde si uno no rechaza con suficiente énfasis al que dice algo distinto del discurso establecido, entonces se queda fuera del grupo. Si uno es racional, quiere conversar, quiere ser inclusivo, no.
tiene que ser agresión, tiene que haber burla, tiene que haber anulación, tiene que haber ridiculización del otro, tiene que haber, y eso es lo que genera una verdadera estructura de poder. Por eso es interesante lo que dice Hannah Arendt, porque muchas veces la fuerza y la violencia son fenómenos colectivos que generan cohesión social, son técnicas de control social, ¿no? Entonces, de la misma manera que antes decíamos la represión, ¿no? O sea, cuando hay fenómenos de represión. Ahora hay formas de represión psicológica también, ¿no? Están muy marcadas, ¿no? Que uno, por ejemplo, va a decir algo y ya funciona como un super yo, que uno empieza a pensar lo que estoy diciendo, no lo puedo decir, no lo puedo ni siquiera pensar. Y que no se escuche que lo pienso, ojalá nadie me haya escuchado porque es escandaloso, ¿no? Bueno, son formas de control social. Bueno, y este Sartre, ¿no? Sobre la violencia también, ¿no? Es un libro en realidad sobre Sartre y su posición sobre la violencia y la cuestión ambivalente que tenía Sartre, ¿no? El colonizado se cura de la neurosis colonial, em, dice Sartre, persiguiendo al colonizador con las armas. Hace falta, uno permanece o aterrorizado o se transforma en terrible. Es decir, para Sartre la persona pasa de estar dominado a ser agresivo y tratar de dominar. Es un poco lo que vemos en las teorías del derecho antidiscriminatorio, en donde aparece esa idea del históricamente oprimido que ahora se cobra venganza, ¿no? Y se cobra venganza histórica, buscando reparaciones históricas, despreciando a quienes antes lo oprimieron, o sea, de alguna manera es como que es un poco como si fuera un síndrome de Estocolmo, ¿no? En donde uno al final se termina identificando y adoptando las posiciones o las poses del opresor, ¿no? Bueno, el arma del combatiente es humanidad, dice, porque en el primer tiempo de revuelta hace falta matar, ¿no? Matar a un europeo es hacer es batir una, es tirar o sea, batir un pájaro con un solo golpe, ¿no? Se suprime de esa manera al mismo tiempo el oprimido y el opresor, eh, pero la diferencia, él dice, la única manera de vencer la violencia es a través de la humanidad y no tanto de tomar esas actitudes en las cuales uno inviste la violencia. Bueno, la violencia. ¿Puede acabar con la violencia o o es su consagración? ¿No puede uno responder a la violencia con la violencia para poder acabar con la violencia? Bueno, y Hannah Arendt otra vez sobre la violencia dice, la práctica de la violencia como toda acción cambia el mundo, pero el cambio más probable es que el mundo se va a transformar en un lugar más violento que antes. Es decir, yo puedo atacar a la violencia con violencia, pero lo más seguro es que con esa forma de abordaje, y es muy interesante algunos de los dichos de la esposa de Martin Luther King, Loretta King, em, Coretta, me parece que es, King, que decía que la única forma de vencer la violencia, un poco retomando lo que decíamos en la primera diapositiva, es el amor. Martin Luther King, si ustedes alguna vez van a Atlanta, no sé si alguno fue a Atlanta, y van al museo de Martin Luther King. Es muy, pero muy impresionante enterarse que para las marchas que hacía, bueno, Martin Luther King, que se dice que era un hombre que a veces también tenía alguna cuestión de violencia contra las mujeres y otras cosas más que también se dijo mucho de él, ¿no? Pero es muy interesante ver que para ir a las marchas que hacían de resistencia, él preparaba a las personas para no reaccionar frente a la violencia de las fuerzas públicas, porque él decía, la primera reacción que nosotros tenemos no logramos el cometido. La única forma de lograr nuestro objetivo es no convertirnos en violentos frente a la violencia. Porque responder de manera pacífica frente a la violencia es el principio de transformación de la lucha, de la batalla, por el reconocimiento de las personas afrodescendientes. Él en ese momento decía negro, no decía afrodescendientes, ¿no? Eso, todo lo de afrodescendiente vino después. Em, bueno, otra pregunta que también muchas veces aparece en la consideración es si los hombres son más agresivos, ¿no? Más violentos que las mujeres, ¿no? Bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Los hombres son más agresivos que las mujeres?
A ver, ¿quién quiere, quién quiere abrir el debate? Sobre todo los que tienen experiencia de lo que están trabajando. ¿Qué les parece? Hola, profe, buenas noches. Estoy con la cámara apagada, soy Cáceres Alba, estoy en Santa Cruz y estoy prendo, estoy muy baja con la señal, así que se me va a perder un poquito. Bueno, yo ahí, la verdad, para mí no, profe. Depende del contexto de la situación y depende de cómo se da la violencia. Creo que va más por ahí por la cosa. Y para mí, bueno, no. Todo depende de eso, la situación de la violencia. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Sí, profe, yo considero que sí, que los varones son más agresivos por por el hecho de la forma en la cual son criados y educados, ¿no? En una cultura, no solamente desde la validación en el núcleo familiar, sino también cuando comienzan los primeros espacios de socialización en donde tal vez algún tipo de agresión verbal o física son validados hacia los varones y cuando una niña tiene el mismo acto o tiende a copiar algo similar, se la limita, porque dicen que no es para niñas ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, creo yo que desde esa esfera, sí, el varón, el hombre termina siendo más agresivo, no como una condición humana, sino más bien como un aprendizaje que se va dando a lo largo de la vida. Joana, ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo coincido con mi compañera, pero también le sumaría que también se da un componente hormonal, ¿no? La diferencia de testosterona también predispone a los hombres a una conducta más activa respecto a las mujeres. y Marcelo, gracias. Sí. Marcelo, ¿ibas a Bueno, decir algo? sí, gracias. Yo pienso que, bueno, hablando, tratando de salirme desde la representación que yo pueda tener en función de un género, creo que la masculinidad, entendiéndola como algo que casi como un universal de la cultura que todos entendemos que está asociado a esta predisposición a la agresión, desde sus distintas formas y representaciones, desde la verbal, desde la reproducción de micromachismo. Por eso me atrevería a pensar, a pesar que la autoevaluación no nos dejara muy bien parados, que en efecto estamos muy predispuestos en ser agresivos, porque la masculinidad en sí, que desde sus distintas variantes nos ha constituido, está formada por muchas representaciones que se reproducen en infinidades de momentos. Entonces, creo que darle dimensión a una pregunta como esta refiere también a eso. Estamos valorándolo dentro de una línea de tiempo y ¿qué atenuante podemos encontrar sabiendo que en efecto los hombres pudiéramos estar un poco más vinculados a la agresión, a la agresividad? Mm. Sí, bueno, Romina, Sí, ¿qué tal? Un poco por ahí acompañando lo que decían los colegas, quizás de los hombres se espera que tiendan a ser más violentos, entonces hasta incluso está, quizás al ser lo esperable, no sé si aceptado es la palabra, pero es lo que generalmente sucede, pero estadísticamente hay muchísimos más casos, por lo menos yo me desempeño actualmente en una fiscalía de género, violencia intrafamiliar y bueno, es muchísimos más los casos que tenemos de hombres agresores que de mujeres. ¿no pensás también que puede haber un estereotipo? Perdón, ahí ya te doy la También. palabra, Lourdes, que puede haber un estereotipo de que la mujer es la víctima y el hombre es el agresor y que quizás, porque una de las cosas que se dice que es sumamente interesante es que hay formas de violencia y otra es violencia distinto que agresión, ¿no? Violencia es dañar a propósito. Claro. Que hay formas de violencia que están subestudiadas. Yo no estoy, que con esto Sí, soy sí, por enormemente supuesto. polémica, pero soy científica. Es decir, No, no, yo sí, sé sí, que lo que sí. digo es contramayoritario, pero soy científica porque es lo que dicen los científicos. Dicen, una de las formas de discriminación contra la mujer es que se considera que la mujer no es capaz de ser violenta. Por supuesto. Claro. Sí, sí, pero creo que también un poco es producto de esto mismo, del estereotipo creado por lo que se espera y un poco, bueno, el contexto y el patriarcado, ¿no? ¿Sí? ¿Y vos, María Lourdes? Sí,
En base a mi experiencia, considero que sí, que suelen ser más agresivos. Volvemos para mí a la base, que es fundamental de que agresividad o agresión no es lo mismo que violencia. Sí, a mí me ha pasado por ahí de eh, lo que dicen las chicas, de esta respuesta más activa del hombre, por ahí en momentos donde se necesita proteger a alguien o donde ver un peligro. O sea, yo creo que ahí es como que sale más fácil, o al menos en mi experiencia, la agresión en el hombre que en la mujer. Pero lo he visto como mucho en cuestiones por el estilo de protección de alguien, como más que nada en eso. Yo por eso, Paula, Sí, yo coincido con lo que dice Lourdes de la observación, de ver que tienen como esa propensión a la acción y al uso de la fuerza con mayor naturalidad que las mujeres y también en niños que incluso no son criados con esto no, las nenas de esta manera, los varones de esta manera, igual es como que los varones suelen ser más agresivos en su juego, más tendiendo a la aventura, al desafío, que las niñas. eh, No hablo en el 100% de los casos, pero hay como una mayor tendencia. sí, a mí me impresiona porque en todos los casos, esta es una de las cosas que nosotros nos tocó ver cuando estudiamos feminismo. ¿Vos, Lourdes, querías decir algo más? Em, que a nosotros estudiamos, cuando nosotros nos tocó estudiar feminismos, ¿no? O sea, en los últimos años estuvimos estudiando los diversos feminismos, paralelamente con el estudio de la violencia, porque nos pareció que era convergente. Hay dos feminismos muy marcados. El feminismo radical es el que entiende que en realidad la mujer está oprimida y tiene una lucha de política de la identidad frente al patriarcado, que es opresivo y que eso está embebido en la cultura y que entonces hay que desarticular la cultura. También hay otro feminismo que es el liberal, quizás a mí no me termina de convencer ninguno de los dos, pero el liberal más bien busca una inserción de la mujer, la igualdad de oportunidades, la igual participación en la vida social, etcétera, etcétera, y no entiende que haya una belicosidad, porque en un caso se trata de derrotar al patriarcado, en el otro caso se trata de resultados efectivos y concretos de inclusión social, ¿no? Nunca vas a llegar por vía del feminismo radical a resultados concretos de inclusión social. Vas a llegar a la política de la identidad, a reforzar la identidad de la mujer. Es el camino que vos elegís, de acuerdo con lo que buscás, es a donde vas a llegar, ¿no? Si querés ir por acá, vas a llegar a lucha de identidad, visibilizar, etcétera, etcétera. Y por el otro lado vas a llegar a cambio la ley de guarderías, cambio la ley de qué sé yo, cambio la ley. O sea, son dos abordajes distintos, ¿no? Quizás uno más matizado sería interesante. Pero una de las cosas muy interesantes que trata alguna de las críticas al feminismo radical es que está estereotipada la concepción de la violencia. Es decir, el mundo contemporáneo ha estereotipado la violencia al punto de entenderla de una sola manera y de manera unívoca, em, discriminando estereotípicamente a la mujer, en sentido, esto lo dice Marta Nussbaum muy interesantemente, dice, las mujeres han sido convertidas en un cliché por parte del feminismo radical y el cultural también, según el cual la mujer es siempre una víctima. Siempre una víctima de un entorno agresor a la que hay que creerle porque siempre dice la verdad. Es decir, han hecho de la mujer lo mismo que se hacía en el derecho hace tantísimo tiempo, han convertido a la mujer en una incapaz relativa, de hecho, en el sentido de que no es capaz de ser criminal, no es capaz de fingir, no es capaz de estafar, no es capaz de agredir de maneras diversas, porque la única forma de patrón de medida de la violencia es la que se utiliza según el estereotipo masculino de violencia y no según un estereotipo que sea propio de la mujer. Entonces, la conclusión de estos estudios, en los cuales tiene una parte importante indudablemente Marta Nussbaum, cuando en su libro sobre la ira, ¿no? Y Marta Nussbaum dice muy bien, hay una ridiculización de la mujer que surge del feminismo radical. Si el feminismo radical, con tal de visibilizar la opresión cultural, etcétera, 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 ha convertido a la mujer en una pantomima, en una suerte de cliché que le resta subjetividad moral, ¿no?
y ha puesto la lectura de la violencia, o sea, la lectura de la violencia está puesta dentro de ese cliché. Y ahí aparecen interesantemente los estudios de Kohlberg, ¿no? Ustedes se acuerdan que Kohlberg era el que medía la moral, ¿no? En los niños, en los avances morales en los niños. Entonces tenía una batería de test para medir la evolución moral en la infancia, ¿no? Y según su batería de test, los varoncitos, los niños, tenían siempre mejores resultados con que las niñas, lo que daba a pensar que las niñas eran unas inmorales y los varones, en cambio, tenían un desarrollo moral precoz. Resulta que la persona que trabajaba con él, la ayudante que él tenía, que ahora se me escapa el nombre, creo que era Lucy Rigaray, pero no estoy segura, no era ella, ahora ya me va a venir. Bueno, ella estudiaba con él y entonces un día le dice, che, esto que vos estás haciendo, ¿con qué patrones estás midiendo la evolución moral? Porque yo lo que veo es que pones características de evolución moral que son más adscribibles al mundo, al elenco masculino que al elenco femenino, que a lo mejor tiene empatía, tiene sensibilidad, tiene más capacidad de ponerse en lugar del otro. ¿Eso vos lo estás midiendo? No, no lo estoy midiendo. Y bueno, a lo mejor estás haciendo test de los cuales va a salir necesariamente aventajada la posición masculina sobre la femenina, porque tu medición de la inteligencia moral, de la percepción moral, está basada en patrones de conducta masculinos. Bueno, la violencia se mide en patrones de conducta masculinos y por eso está subestudiada la violencia femenina, que es uno de los temas, ¿no? Es interesante en este sentido, otra vez es Bogerts, ¿no? Que otra vez compila todos estos estudios que nosotros estamos viendo ahí abajo, dice, ya en la infancia los hombres son más físicamente agresivos que las mujeres. Esto indica no tanto los roles psicosociales aprendidos como como diferencias de género, como diferencias de género que están en el cerebro y que tienen funciones predeterminadas y que están basadas de manera genética, más precisamente durante el desarrollo filogenético y que es responsable para una mayor propensión de los hombres a la violencia, ¿no? Y estas diferencias no se encuentran tan solo en seres humanos, pero sino en la mayoría de los vertebrados. Es decir, en los hombres se encuentra un patrón genético que es más, que tiene en general una reacción agresiva. El hombre sigue teniendo el cerebro de cazador, ¿no? Mientras que la mujer todavía sigue teniendo arcaicos patrones que ya no se condicen con la vida contemporánea, porque hoy en día el hombre no necesita ser un cazador, ni la mujer tampoco necesita quedarse atizando el fuego en el hogar. Em, pero que vienen con cuestiones filogenéticas de muchas generaciones y que de alguna manera todavía están codificadas genéticamente, más que roles psicosociales aprendidos o ratificados, porque hoy en día en realidad todo lo contrario, si se habla permanentemente de masculinidades positivas y hoy en día la masculinidad positiva es que los hombres emulen conductas que más bien anteriormente se adscribían a las mujeres. Pero también se da, y este es el otro fenómeno, que es el que yo les mencionaba, es decir, más allá de genéticamente, este problema en subestudio, ¿no? Acá estamos en June Chisholm, ¿no? 21st Century, a ver si lo puedo leer. Em, Perdónenme, que no puedo ver en este momento, no estoy pudiendo ver acá. Así como hay gran cantidad de literatura griega que muestra la violencia de los hombres, por ejemplo, centauros, ¿no? Que eran los que violaban a las mujeres, etcétera. Hay otro tanto de la literatura griega y que nosotros tenemos como subestudiada o cajoneada, que exhibe arquetipos de violencia femenina, ¿no? Percibir la violencia, las furias, percibir la violencia femenina simplemente evidencia que la mujer es un ser humano y es una venida de la agresión eventualmente. Algunos autores entienden que la violencia de las mujeres está subestudiada en relación con los prejuicios patriarcales de los que se parte que la mujer no es agresiva. De hecho, hay muchas mujeres que no admiten que se diga que ellas pueden ser agresoras, pues en virtud de los prejuicios sociales imperantes, cualquier afirmación negativa sobre la mujer se experimenta como una amenaza. Dice esta mujer, June Chisholm y Christy Magee, en 20, otra vez no puedo ver porque me aparece algo acá, 21st Century Medeas, Medusas, en Salomés, Violence Female Style, ¿no? Este es un estudio de 2018.
Bueno, si me permiten, entonces, ahora hacemos 2 minutos de pausa, que yo lo llamo a Pablo Bergulio, que lo tuve ahí esperando, para ver que esté bien. Y enseguida, ni siquiera se desconecten, es un minutito, yo Nos, simplemente como nos dos tomamos minutos. 5 minutitos, Úrsula, y así cada uno puede ir a buscar un vaso de agua, lo que necesiten, y retomamos en 5 minutitos, si te Gracias, parece gracias, bien. gracias, perdón. Tranquila, tranquila.
Acá estoy, perdón, ya está. Sí, efectivamente estaba muy angustiada la pobre señora, así que vino bastante bien. Bueno, Bueno, seguimos. Úrsula. Gracias a todos. La verdad que Dios se los tenga en cuenta, porque es una familia que está tremendamente, los dos hermanos son discapacitados, tienen casi 60 años, ¿eh? A mí me Mm, tocó uno de los dos en el área, es analfabeto. Nunca nadie se encargó a los 60 años de enseñarle a leer y a escribir. Yo mm, lo mandé desde el área que fuera a capacitarse, pero pobrecito. Y bueno, y ahora le agarró un síncope y la familia está como está, es toda una calamidad. muy triste, Sí, muy triste. así que Bueno, bueno. bueno, Perdónenme, por favor, pero la verdad es que encima son una familia así medio difícil. Justo había llamado, quería que sepa que yo reacciono rápido para que no perder el contacto. bueno, Úrsula, Así que bueno, quédate tranquila. Bueno, seguimos bueno, entonces. seguimos entonces. Un segundo tema, esperen que aviso esto. Ahí está. Un segundo entonces asunto es que hay una cantidad de causas de la violencia que no son las causas que nosotros tenemos fijadas, sobre todo tenemos em, registradas desde el punto de vista teórico. Em, Generalmente las causas se entienden como culturales, ¿no? Se entiende como este factor de opresión social, estereotípico, en el cual hay una opresión que deriva, eso es lo que dice la Convención de Belém do Pará. Ese es el abordaje de las causas de la violencia de la Convención de Belém do Pará, que en líneas generales, en el ámbito internacional, es sumamente criticada, porque es sabido que hay una panoplia de factores que son causa, que pueden ser causa de la violencia, que puede estar en el origen de la violencia, y que la Convención de Belém do Pará ignora. Y en la medida en que yo vea toda la realidad con un solo par de anteojos, innecesariamente la voy a ver distorsionada. Yo tengo presbicia. Lamentablemente soy vieja, entonces tengo presbicia. Presbicia necesito para ver de cerca, pero yo tengo puestos los anteojos para ver de lejos, no veo nada con los anteojos. Ujú, Ese es el problema del abordaje multicausal de la violencia, que cuando la violencia tiene un solo modelo explicativo, que es el cultural, cuando hay un solo modelo explicativo, entonces el abordaje es distorsivo. Porque en los casos en que ese modelo explicativo es insuficiente, como decíamos, el sesgo de género, pensar que la mujer no puede ser violenta, pensar que ciertas personas a lo mejor que son consideradas vulnerables no pueden ser violentas, eso es un sesgo en el modelo explicativo de la violencia, ¿no? Que necesariamente en algunos casos va a ser distorsivo, no en todos, pero sí en algunos. Bueno. Hay una cantidad de cuestiones que son adicionales y que también están subvaloradas en la vida social en la medida en que hay, no solo a nivel nacional, sino es una tendencia global, hay una naturalización del consumo de sustancias, ¿no? Nosotros vemos que esto es tremendo lo que les estoy diciendo, porque antes capaz que me lo contaban y yo pensaba que era conspiranoico, ¿no? Pero ahora lo veo en los documentos. O sea, primero es el consumo prohibido. Eso porque en algunos países, como ustedes saben, en el nuestro, hay consumos permitidos. Y si el problema era el cigarrillo, porque genera cáncer de pulmón, no les explico el grado de destrucción que causa desde marihuana, cocaína y de ahí en adelante, ¿no? Esto lo hemos visto interdisciplinariamente y lo verán ustedes seguramente con expertos sobre la temática. El daño que causa, el daño conductual que causa el alcohol y que causan el alcohol y las drogas, muchas veces irreversible. Y lo que queda es un fantasma de la persona tomado por la adicción. La cantidad de familias destrozadas que nosotros hemos visto con obvios episodios de violencia, nada más hace un par de días, ayer me vino a ver una exalumna para contarme una situación dramática en donde el hermano consume y cada tanto hace apariciones intempestivas en la casa, rompe todo cuando no le dan dinero, es decir, destruye completamente, porque está tomado por la desesperación que le causa la privación de la adicción, ¿no? Eh,
no hay manera de contenerlo, porque las denuncias de violencia ciertamente no alcanzan a contener la conducta disruptiva que tiene. Los padres están considerando en emigrar, es decir, en irse de la localidad en la que están y mudarse a otra para que no los venga a buscar. Situaciones semejantes he visto yo en otras personas con las que tengo contacto que tienen miedo de encontrarse con el hermano en la calle porque no saben con qué virulencia puede llegar a reaccionar. Entonces, hay una naturalización del consumo, eh, no tanto con el alcohol, curiosamente, porque con el alcohol y con el cigarrillo aparece la idea de que no, estos son demonios, ¿no? Pero con la droga hay una naturalización. No hay un consumo permitido. Fíjense que en los controles muchas veces lo que se controla es si se consumió alcohol, pero en el aliento, ¿no? Pero eh, uno va por Nueva York, no sé si ustedes fueron recientemente, el olor a marihuana es insostenible. O sea, hay que irse tapando la nariz, es insostenible. Lo mismo Ámsterdam, ¿no? Es otra localidad. Pero en Buenos Aires también. La ciudad de Buenos Aires hay zonas de Buenos Aires en las que no se puede circular por la impregnación del olor, eh, lo cual significa que hay un consumo marcado. A mí me ha pasado viajar en un Uber o viajar y sentir el olor que a esta altura me resulta identificable en el que conduce. Entonces, nosotros sabemos que tiene factores de desinhibición, que según la droga de la que se trate puede despertar conductas violentas. Bueno, es muy difícil con una sociedad que tiende a naturalizar la conducta de consumo, poder entender que la conducta de consumo, bueno, ayer me llamó una jovencita que tiene una niña, bebé, a raíz de una convivencia, una situación de hecho, y claro, está bajo hostigamiento constante de la expareja que no ve a la niña porque abandonó la medicación y retomó el consumo. O sea, el consumo es epidémico y es uno de los principales factores de la violencia. Si uno quisiera prevenir la violencia, uno de los ataques, uno de los verdaderos abordajes que podría haber, uno de los abordajes sumamente importantes para una cantidad enorme de casos, sería trabajar sobre el consumo. Pero nadie quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque es contramayoritario, porque hay una naturalización, porque es un tema que todo el mundo encuadra dentro de la autonomía de la voluntad personal y que cada persona puede tomar determinación sobre lo que quiere hacer y lo que quiere dejar de hacer. Ahora, si no se quiere dar la vacuna del COVID, entonces es una tragedia, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué no? Porque esto es personal, no tiene impacto en terceros. ¿Cómo que no tiene impacto en terceros? Váyanle a contar a esta niñita si tiene o no tiene impacto en terceros, a esta niñita pequeñita que no puede ver a su papá porque su papá es agresivo, o la madre que vive atenazada con el hostigamiento, o las hermanas y personas mayores a las que me refiero, que temen una invasión en la casa de la persona que consume y se transforma en violenta. Entonces, los vecinos de este muchacho que es sumamente agresivo y que se sienten en peligro, ¿no? Todas estas circunstancias, este cúmulo de circunstancias, que es innegable a la luz de la evidencia, sin embargo, resulta teóricamente subestimado en la consideración de la violencia, ¿no? Cuando sería un abordaje trascendentalísimo para evitar una cantidad eh, de actos violentos que son además incontenibles, porque sobre todo en la violencia perversa todavía hay cosas que hacer, en la violencia por adicciones es ingobernable. Bueno, y aunque es fácil deslindar la etiología, ya que muchas personas que padecen adicciones han sufrido abandono y maltrato en la infancia que pueden condicionar actitudes violentas, aunque es difícil designar, porque normalmente están entremezclados perfiles psicológicos que moldean una personalidad propensa a la violencia y el consumo que es derivado de esa propensión, que a su vez retroalimenta el ciclo violento. No hay no hay ninguna duda que el alcohol y las drogas también están vinculados a enfermedades mentales que generan propensión a la violencia y que requieren una intervención, ¿no? Insisto, esto no es políticamente correcto, pero quizás uno de los abordajes más interesantes que yo pueda compartir con ustedes es este modelo
que presentan Müller y Leichmüller, ¿no? Que también está trabajado con Bogerts, que es uno que nosotros ya citamos, ¿no? Y esta figura tiene la finalidad de ilustrar factores de riesgo para el individuo o para colectivos, ¿no? O actos colectivos de violencia que incluyen tanto factores sociales próximos como la comunidad y la familia, así como condiciones neurológicas y biológicas, ¿no? Que pueden llevar a disparar la violencia. E incluso muchas veces hay determinadas situaciones que predisponen filogenéticamente, digamos, ¿cómo se llama? Circuitos límbicos en el sistema límbico que disparan la violencia, ¿no? Entonces, ahí está, este es un primer abordaje, y van a ver que después hay otro modelo más propuesto por los mismos autores, que dice que desde el punto de vista social, la falta o la inadecuación del monopolio del Estado en el uso de la fuerza, o sea, cuando el Estado es permisivo, eso lleva a usar la violencia para ordenar lo que el Estado no ordena, ¿no? Lo que vemos con el uso de las armas y todo lo demás, ¿no? Justicia por mano propia. Sistemas sociales, educacionales, que a lo mejor son deficitarios, porque ya vimos que la educación generalmente ayuda a erradicar la violencia. Eh, Injusticias en relación a los ingresos, en donde la injusticia parezca muy evidente, o ideologías que justifican la violencia, como vimos con todo esto que estábamos viendo de patrones en los cuales algunas personas merecen padecer la violencia, o si son agredidas está justificado, ¿no? Em, eh, Decía Giorgio Gamben, un filósofo italiano, en un libro que se llama Homo Sacer, el hombre que puede ser sacrificado, estudiando distintas culturas en las cuales la muerte de determinados seres humanos no implicaba un castigo social. O sea que si yo mato a este ser humano, entonces no está tan mal. Entonces no, el homicidio en realidad está justificado, porque bueno, por el tipo de persona de la que se trata, ¿no? Un escenario mental de ese tipo aparecía en el nacionalsocialismo con los judíos. O sea, bueno, en definitiva son judíos, ¿no? Eh, lo hemos visto con la comunidad progresista de Estados Unidos frente a la muerte de Charlie Kirk, en donde hemos visto posteos que decía, bueno, la sociedad hoy es un poco más luminosa, uno menos de ellos, o sea, festejando una muerte, ¿no? O sea, considerando que esa muerte en realidad alguna razonabilidad tiene. Después, desde el punto de vista comunitario, la violencia de pandillas, las drogas, la baja integración social, la segregación étnica, ¿no? Desde el punto de vista familiar, la violencia muchas veces viene acompañada de falta de supervisión por parte de los padres, que también es una expresión de falta de amor, falta de cuidado, ¿no? Conflictos parentales que también muchas veces derivan en falta de cuidados, la maternidad adolescente que a veces lleva a no poder controlar impulsos o no poder tener estructuras de contención. Y en general la pertenencia a clases sociales bajas, no porque haya una discriminación en la percepción de la violencia, sino porque a veces en las clases sociales bajas no hay acceso a la educación, no hay acceso a sistemas de salud, o sea, no hay acceso a determinadas pautas o a inserción en ámbitos de delincuencia, bueno, incluso temprana, ¿no? Bueno, y después están los factores individuales, ¿no? La predisposición genética, desórdenes de la personalidad, baja inteligencia, que eso muchas veces está vinculado con la imposibilidad de racionalizar lo que puede generar ira o frustración, la baja tolerancia a la frustración también, aunque no dice ahí, y sobre todo la impulsividad. Muchas veces cuando se estudia el perfil de la persona violenta, en la infancia temprana se aprendió un patrón de respuesta frente a las agresiones, que es responder con una agresión superior a la recibida, ¿no? La impulsividad y bueno, después los factores de adicciones, alcohol, etcétera. Y en el segundo modelo multidimensional que nosotros tenemos, que es este abordaje dimensional al respecto de las causas y las consecuencias de la violencia, en este libro de 2021 que yo ya les había mencionado, que es muy bueno. mm, Aparecen los genes, las experiencias de la vida temprana,
situaciones de dinámica de grupo que conllevan a la violencia, lo vemos con los barra bravas, ¿no? Generalmente hay una retroalimentación de la violencia, la desintegración, la exclusión, patologías cerebrales, desórdenes mentales, bueno, alcohol, drogas, ideologías que favorecen la violencia, em, la búsqueda de mantener el poder en un determinado circuito social, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con las matanzas étnicas o con formas de control social marcadas, el hedonismo, la falta de empatía, deficiente control por parte del Estado del monopolio del uso de la fuerza, ¿no? Bueno, y respecto de los factores de riesgo, este ya es otro modelo de abordaje. Acá estamos con Bellis, Hardcastle, Hughes y Wood y Nurse, en un estudio de 2017 sobre prevenir la violencia como forma de promoción de la paz. Em, Ellos se refieren a distribución inequitativa del ingreso, pobreza, los desplazamientos forzados de poblaciones, la corrupción política o judicial, la adversidad durante la infancia, amenazas a la identidad personal o social, ese es el NOS, cuando el NOS que nosotros vimos antes se ve afectado. La asociación, por eso hay que elegir bien los amigos, ¿no? La asociación con grupos que son propensos a la delincuencia y el aislamiento social, ¿no? Bueno, la OMS tiene algunos programas preventivos que desarrolló al tratar a la violencia como una epidemia. Y entre esos programas preventivos, señalo acá uno de 2010, ven, este que está acá sobre prevención de la violencia. En general a la gente no le gusta hablar de prevención de la violencia porque eso significaría eh, que podría haber una cierta ingeniería social que permitiera prevenir la violencia, pero la verdad es que estadísticamente las cosas se manejan de ese modo. Uno entiende que hay determinados factores que generalmente están asociados a la producción de un evento violento y entonces a través de el abordaje de esos factores puede prevenir que se desemboque la violencia, ¿no? Em, Uno es el que nosotros conocemos más, que es reducir la violencia a través de la identificación de la víctima y programas de acompañamiento y de apoyo, ¿no? Uno segundo tiene que ver con el cambio cultural y de normas sociales que acompañan la violencia, la promoción de la igualdad de género, para prevenir la violencia contra las mujeres. Ciertamente eso también ayuda y por eso también el empoderamiento económico y todo lo que se ha hablado, ¿no? Reducir el acceso a las armas y estos son todos respuestas que muchos conocemos y que están muy, muy diseminadas, ¿no? No sé por qué los pesticidas, pero bueno. Reducir el acceso a el uso del alcohol. Fíjense cómo no dice nada sobre las drogas, atenti con esto. Esto es una constante en los documentos contemporáneos. Y esto es porque inevitablemente los derechos humanos están sujetos a lobbies. Es decir, esto es así, no hay manera de esquivarlo. Y es así de una manera que da miedo, ¿eh? Pero es efectivamente así. Yo me acuerdo, en una época mi hermano estaba en Colombia, mi hermano hizo un startup de una empresa muy importante en Colombia, que tenía un holding, ¿no? Muy importante de empresas. Y estaba en la época de transición entre la guerrilla en violencia en Colombia y el comienzo de Álvaro Uribe y la época más democrática, ¿no? Em, y él lo que decía es que hablando con políticos a los que él tenía acceso, incluso el mismo presidente, casi todos le decían que uno de los problemas más importantes que se veían en los países del Pacífico, especialmente en Bolivia y en Colombia, es las vastas superficies de cultivo eh, de coca y en general de producción de droga, ¿no? Y que el problema que tenían para el sostenimiento de esas comunidades que en general estaban asociadas al terrorismo es que era una industria. Es decir, estaba estructurado como una industria tremendamente violenta y tremendamente destructiva para el tejido social. Pero en definitiva estaba estructurado como una industria y esa industria es muy difícil de erradicar cuando tiene un peso importantísimo desde campesinos, familias enteras que dependen de esa producción y que están sometidos a la estructura de valores y jurídica, entre comillas, ¿no? Digamos, de los narcos, del narcogobierno, ¿no? Que está en cada una de las áreas. Bueno,
el desarrollo temprano de habilidades de los niños y los adolescentes, pero, y acá otro que para mí es fundamental, y yo estoy segura que Dolores me va a decir que sí con la cabeza cuando lo digamos, que es el fortalecimiento familiar. Es decir, y decime qué documento internacional, qué política interna trabaja sobre el fortalecimiento familiar. Son las dos, o sea, realmente la historia del rey desnudo, o sea, es como la fábula del rey desnudo. Nosotros estamos viendo que la droga está causando esto, estamos viendo que la falta de vínculos familiares está causando desarrollo de temperamentos que son violentos, pero como ninguna de las dos cosas son promovidas desde el punto de vista global, como tendencia global, en materia de derechos humanos, pero tampoco en las políticas internas. Yo creo que el diferencial geopolítico va a estar en los países que sean capaces de abordar aquellas causas que nosotros estamos viendo y que nadie quiere ver. Es decir, Estados Unidos no tiene un pelo de tonto. En este momento Estados Unidos está teniendo un liderazgo en cambiar determinadas pautas de valoración de la familia y de resistencia a las adicciones y todo lo demás, que nosotros no está, mientras que en el resto del mundo se está diseminando, no, bueno, la libertad, no, bueno, la libertad del divorciarse, no, bueno, la familia no hay que intervenirla, no, bueno, hagamos leyes así, asá, ¿no? Bueno, las sociedades que van a ser perdurables y que van a tener solidez y que van a poder enfrentar, trabajar sobre estos fenómenos destructivos del tejido social son aquellas que inviertan adecuadamente en el vasto y plural escenario de causas que provocan la violencia. El resto serán personas que, como decía un juez de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Petillani, decía: yo estoy harto de que cuando me hablan de violencia solamente me muestren estadísticas ascendentes. Es decir, de año en año, mira, aumentó un poquito, mira, aumentó un poquito, mira, bajó un medio punto. Mira y sí, va a seguir pasando, porque en realidad, en la medida en que sigamos aplicando soluciones inadecuadas a problemas inadecuados, es decir, en la medida en que sigamos aplicando soluciones únicas a problemas múltiples, necesariamente el resultado va a ser el que tenemos, es decir, va a fallar. Eh, en la medida en que sigamos sin abordar la violencia como un fenómeno multicausal que requiere un discernimiento eh, acerca de sus causas, para poder tener un abordaje ajustado a la etiología de la violencia, nunca va a haber un resultado bueno. Es como si ya sabes que te diste contra la pared, que quisiste atravesar. Me acuerdo cuando yo era chica una vez, quise entrar a la verdulería, estaba tan limpio el vidrio que me llevé puesto el vidrio, ¿no? Ahí lo que hice fue dar marcha atrás, abrir la puerta y entrar. Ahora, lo que nosotros hacemos es darnos contra el vidrio, dar 2 pasos y volver a darnos contra el vidrio. Y parece que estamos contentos haciendo lo mismo. Pero bueno, Gabriela, no te estoy escuchando, Gabriela. No, dentro de los Ahí, tipos de ahora sí. violencia, Ahora sí. profesora, que estás hablando de la mujer y el hombre, pero me vino a la mente en cuanto a los cambios culturales que hace falta, ¿no es cierto? Depende qué país y qué comunidad, eh, también valorar el adulto mayor, porque es muy, no quiero decir que se produzca violencia continuamente, pero es desvalorizado, es en general, ¿no? No quiere decir que, a ver, no, yo siempre que hablo no quiero generalizar, pero en general es como que ya, igual hay un cambio, ¿no? Pero muy pequeño, creo, de que, bueno, la persona se jubila y hay un cambio, ¿no? Pero no, sigue todo como hay como un estereotipo, la persona Exactamente. es mayor y bueno, esta persona no es capaz de hacer esto, eh, ¿cómo puede ser? La discrimino en cierto sentido, entonces eso creo que lleva a veces a cierta hechos violentos, ¿no es cierto? Me parece, no sé. Eh, a veces lo veo en la vía pública, yo no manejo, pero a veces no es lo mismo que este,
un problema, algún defecto en el manejo lo cometa una persona joven que lo cometa una persona mayor. Creo que la persona mayor es más, es como que le dicen, qué sé yo, inútil, esas cosas, ¿no? Como peores, ¿no? Pero bueno, lo he escuchado. Sí, sí. O viejo tonto, qué sé yo, no sé esas cosas, no sabes. Bien. Como Sí, bueno, tiene que ver con eso que que nosotros tendría también que ser posicionado en la sociedad como una franja importante, no tiene nada que ver que están sus capacidades por ahí más disminuidas por el deterioro fisiológico, ¿no? Me parece, no sé. sí, o sea, yo lo No, que no, creo, nosotros no lo decimos que puedo expresar, perdón. Lo, tengo, no, yo creo que sí, espero haber entendido, si no entendí, me mm, aclara Gabriela. Yo lo que entiendo es que nosotros estamos hablando de violencia como una forma de eliminación del otro y esa forma de desacreditación social de la persona mayor es una claro. forma de eliminarla de la consideración social, eso es una forma de violencia simbólica. No sé si eso va de alguna manera en dirección de lo que vos estabas expresando. Sí, sí, eso quise decir, que que es desacreditada en general la población de adultos mayores, sí. Muchas Sí. veces es violencia simbólica. Nosotros Ujú, creemos que últimamente también hay violencia simbólica hacia la mujer, por eso también está erradicada el lenguaje. Por eso no se la ujú. puede mencionar y se habla de género y no de mujer. Por eso nosotros a propósito insistimos en nombrarla, porque pensamos que hay, digamos, sin ir en detrimento de las vulnerabilidades que puedan tener las personas del colectivo LGBTQ+, lo cierto es que son dos agendas distintas y una no puede ahogar a la otra. Es decir, en beneficio de la... No hay derechos humanos cuando yo suprimo una categoría para darle ventajas a otra. Y suprimir a la mujer para hablar de género es una manera de ejercer violencia simbólica hacia la mujer. Entonces, sin, sin que nadie anule a nadie, hay lugar para todos, pero no puede ser que una agenda anule a la otra. Y lo que está pasando es que en los documentos de la mujer hoy en día, género la posta, tomó la posta. Eso lo vimos en los deportes de las Olimpiadas, lo vimos en millones de lugares en donde a la mujer la golpeaba una mujer trans, que obviamente tenía una estructura física de varón y una fuerza física de varón. Y nosotros aplaudíamos cómo la golpeaban. Entonces, son esas atrocidades que surgen de formas de conformación social. De hecho, algunos feminismos dicen esto es un nuevo patriarcado, en el cual hay formas de opresión social de forma simbólica a través de silenciar el nombre, persona que da luz. La persona que da luz. No, la mujer que da luz. Nombrala. Si querés decir mujer y personas que dan a luz, si querés decirlo así, no tengo ningún problema. Pero nombrala a la mujer, ¿no? Para no enajenarle todo lo que es de ella. Espérate que tengo una pregunta de Rosario, ahora te tomo, Joana. Si la bibliografía actual sigue esta línea. Vos ves que en nuestros países, en América Latina, lo que llega es todo lo contrario, lo que llega es material sesgado que enfoca la violencia con una interpretación unicausal, es decir, unívoca, y que surge de la teoría feminista radical, en donde entiende que la única causa de la violencia es el patriarcado. Cuando nosotros ampliamos el horizonte en el ámbito internacional, nosotros vemos que hay literatura que recoge esto. Pero después están estudios como este o como el de Bandy Lee, que también hace un estudio muy interesante. Dice, el libro de Bandy Lee es del año 2019 y se llama Abordaje interdisciplinario de las causas y consecuencias y curas de la violencia, ¿no? Y también entonces estudia diversos modelos de abordaje. Y lo interesante con Bandy Lee es que aparece esta idea, aparece la idea de que em, es científico el abordaje de la violencia, se basa en la evidencia científica, no se basa en una ideología que quiero hacer y prosperar y en donde tengo que silenciar todo aquel que piense distinto para poder hacer prosperar este modelo de abordaje único. Porque cada vez que yo postulo o hago prevalecer la ideología sobre la realidad, sacrifico a las víctimas en el altar de la ideología. Y al no acompañar a las víctimas, porque lo que estoy acompañando es mi ideología, lo que sacrifico es al individuo que está padeciendo la violencia. Es un costo alto a pagar.
Por eso es que la bibliografía a mí me significó mucho. Yo pensé que era solamente lo que recibíamos acá en Argentina, o lo español, que también lo que acá se lee. Y entonces, al amplificar el horizonte de búsqueda de bibliografía, empezó a aparecer todo esto que yo les traigo, que es un universo completamente distinto de abordaje y que es actual. Estos dos estudios, el de Bandily y el de Boberts, que yo les traje, son estudios que son metaestudios, es decir, son estudios que hacen un rastrillaje de todo lo que se publicó hasta ahora. Y es un compendio de todos esos estudios y se demuestra la complejidad de la problemática de abordaje de la violencia, sin ceguera, sino basado en evidencia, ¿no? Joana, Iba a hacer un comentario en relación a esto que recién decías, ¿no? De persona que da luz. sí. Hace muy poquito se celebró la Semana de la Lactancia Materna y en mi trabajo, yo trabajo en la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, me pidieron que elabore un texto porque yo me formé en lactancia y cuando entregué lo que yo había escrito para que se publique, fue corregido porque yo hablaba de lactancia materna y para n- no es- de alguna forma no recibir críticas por los colectivos, ¿no? Me sugirieron e indicaron que no hable de lactancia materna, sino de lactancia humana. Y me pareció tan aberrante, tan violento, ¿no? Hablar de lactancia humana, que, bueno, nada, me acordé de esto, ¿no? De lo que recién decía. No hay una parte importante del feminismo que está hablando de violencia simbólica y que está hablando además ya de un nuevo patriarcado opresivo en donde la mujer tiene que desaparecer para ser sacrificada en el altar, en definitiva, de hombres que después devinieron mujeres, o de mujeres que se consideran a sí mismos hombres. Pero fíjense cómo el elenco es el desplazamiento de la mujer, porque no hay silencio peor que el de que no hay, quiero decir, aniquilación peor que es que te mato con el silencio. O sea, ni siquiera sos digna de ser nombrada. Entonces nosotros a propósito, por lo menos todo este año que me tocó estar en la Dirección General de Derechos Humanos, ahora tengo que ir a otro destino también en Derechos Humanos para armar el área, para el área en justicia. em, pero todo este año que nosotros estuvimos, nuestra tremenda batalla fue invariablemente, vos vas a hablar de la mujer, nombrala. Poné mujer, ¿querés poner mujer y género? Poné mujer y género, pero poné mujer, nombrala, ¿no? Bueno, en general es una batalla campal, lo que demuestra que no es inocente, porque si no nadie se pelea por algo que fue sin querer. Si te peleas a muerte es porque te significaba mucho silenciar a la mujer y tener que nombrarla te cuesta un montón, lo cual significa que es en serio a propósito. Y que en serio es un cambio cultural que o hablamos ahora o nos callamos para siempre, ¿eh? Porque después va a ser tarde. Entonces, o nos rebelamos ahora y decimos a la mujer se la menciona, eso es violencia simbólica, a la mujer se la menciona, ¿no? A las madres se la menciona. Pero bueno, está complicado. Bueno, Bandily, ya casi tengo que terminar la clase, es la hora. Bueno, termino con este modelo de Bandily. Compasión, altruismo, respeto y empoderamiento. Esta es la receta que propone Bandily, que se llama Care Model, em, en donde la violencia se opone a la creatividad. Nosotros habíamos dicho la violencia se opone al amor, ella dice la violencia se opone a la creatividad y ella sostiene una cosa muy bonita. Me hace acordar en realidad a una cita muy linda de Derrida, de Jacques Derrida, en una conversación que tiene con una psiquiatra extraordinaria. Y entonces él dice que la hospitalidad es siempre un acto de creatividad, un acto poético. Vieron que poético es la poesía, pero también en el mundo de los griegos la poesía era la creatividad, era lo que permitía crear, ¿no es cierto? Lo que creaba algo nuevo. Bueno, acá hay una hospitalidad que viene a través de la compasión, del amor, que era con lo que habíamos empezado con Byung-Chul Han, del respeto del otro, que es lo contrario a anular al otro, no nombrarlo, a cercenar todo lo que lo hace distinto.
Y de esa manera, encouragement, que es empoderar, no sería la traducción, dar aliento, fortalecer las rodillas para que la persona vuelva a ponerse de pie y vuelva a ser integralmente ella misma. Bueno, eso sería todo lo que tenía para compartir con ustedes. Em, Espero que haya sido un aporte y no haya sido demasiado divague. Son reflexiones más que nada. No, muchísimas gracias. La verdad, Úrsula, siempre es un placer escucharte. Excelente, te dicen. Excelente. A ver, el tema, siempre digo, ¿no? Lo más importante es hacernos buenas preguntas y creo que el encuentro de hoy nos ayudó a responder muchas de esas buenas preguntas. Gracias por mencionar particularmente lo que tiene que ver con la familia, porque estamos convencidos de que, a ver, esos primeros vínculos significativos en la vida de las personas son los que promueven, y esto está demostrado también a través de las neurociencias, lo que es la empatía, el respeto por el otro y lo que es fundamentalmente el cuidado. Y lo que estamos necesitando más que nunca es una sociedad de cuidado. Hablaban recién respecto del tema de los adultos mayores. La realidad es que la invisibilidad de las personas mayores también es una manera de violencia. El hecho de no poder decir que una persona es anciana y no mencionarla, yo me quedaba pensando un poco lo que vos decías recién, Úrsula, también es es una manera de negar lo que es el paso de los años, ¿eh? Entonces me pareció realmente todo muy, muy, muy profundo y muy prolijo. Muchas gracias. ¿Eh? Gracias a Siempre todos. muy generosa, ¿eh? No sé No, si quieres... gracias sobre todo por un gesto de humanidad, ¿no? Que nosotros estábamos hablando de la violencia, de que la mayor contrariedad a la violencia es es el acto de amor, y ustedes tuvieron el acto de amor transitivo, sin saber ni siquiera quién era, de frenar un minutito y permitirme hacer dos durante la clase, que fue dar esos documentos que eran importantes para la persona y atender a esta persona que está en la unidad coronaria, que es Úrsula, eso extraordinario. habla de tu coherencia. No, pero además habla del lindo grupo que hay acá, de lo Muchas gracias. premonitorio que es. Habla de tu coherencia y de tu humanidad, siempre generosa y siempre amorosa, ¿eh? Un placer escucharte como siempre y bueno, siempre aprendiendo mucho de vos. Así que bueno, no vemos más que aplausos, así que profundo agradecimiento. Bueno, Gracias, gracias, Úrsula, un gracias por todo y quedo a placer disposición, ¿eh? Gracias. y que descanses, que se te ve muy cansada, muy exigida Ah, puede también. ser, sí, sí, hoy estoy cansada, pero la verdad que fue un placer. De esto siempre me gusta, Dolores, encontrarnos Bueno, y hablar bueno. estas cosas son muy significativas. Gracias, gracias, gracias. Gracias por darnos este espacio. Un cariño enorme, Úrsula. Gracias. Bueno, y gracias a todos, verdaderamente ha sido un gusto. Gracias, profesor Follo, también por estar con usted. Me hubiera encantado escuchar que nos dijera respecto al aporte de las hormonas masculinas que hizo Joana justamente ese comentario, pero bueno, seguramente en algún momento usted lo va a poder retomar en sus clases. Así que bueno, a disposición y gracias por haber podido compartir este espacio y bueno, y quedamos siempre en contacto, ¿eh? Muchas gracias.